Buenos días, Adrián. Muchas gracias por estar aquí. Buenos días, Rodri. Muchas gracias por invitarme. Ya te comentaba y discúlpame también la voz, que llevo unos días un poquito cogidito, pero bueno, yo hoy una vez más no soy el importante faltaría más la persona que viene, así que con muchas ganas de escucharte, también darte las gracias públicamente, ¿no? Por sacar un tiempecito para esta conversación y sobre todo espero que te aporte mucho valor, porque estoy convencido que lo que nos vas a contar va a aportar tanto a mí, ¿no? Como a la gente que nos escuche, ¿no? Bueno, ojalá que esta charla amistosa, pues vayamos sacando cosas que le valgan a todo el mundo que te escucha. Claro que sí. Pues mira, fíjate, la primera pregunta, ya sabes, empezamos fuerte, ¿no? Es una pregunta muy abierta, cada persona que viene la contesta como le apetece y como lo siente, y es ¿quién es Adrián, no? Obviamente hay gente que te conozca, gente que haya oído de ti, gente que igual todavía no te conoce. ¿Cómo te defines, no? ¿Quién es Adrián? Bueno, en el plano profesional es muy sencillo. He sido futbolista profesional durante 16, 17 años. Y bueno, he tenido una transición rápida de exfutbolista a entrenador y ahora llevo ya 3 años de entrenador profesional, de entrenador asistente con Mitchell en Olympiacos y ahora tercera temporada en Arabia Saudí. Y bueno, y en el plano personal creo que soy una persona bastante sencilla y honesta y que bueno, intento siempre decir lo que pienso y siempre desde el respeto. O sea que Qué bueno. Pues muchas gracias también, ¿no? Porque fíjate que qué bonito, ¿no? Es algo que estoy viendo muchas personas que estés viniendo. Y hay varias grabaciones que ahora iré poco a poco secuenciando, pero me llama mucha atención, ¿no? Para bien cómo vais diferenciando, ¿no? En esa parte profesional y esa parte personal, ¿no? Como este mensaje que nos dicen tantas veces que no solo somos nuestro título, nuestro trabajo, ¿no? Sino que posiblemente sí. somos mucho más, ¿no? Y fíjate, Adrián, gracias también por esto, ¿no? Porque hoy tengo la oportunidad, junto con otras personas que hemos comentado, ¿no? Con Cristian, Roberto, que, joder, habéis llegado y os habéis mantenido muchos años en lo que yo entiendo una gran élite, ¿no? Muchas Mm. veces desde otro lugar nosotros miramos ahí, ¿no? Ahora está pasando mucho en empresa. Yo, cuando empecé a emprender, era un poco mi intención, ¿no? Cuando entré a Academia de Alto Rendimiento era sobre todo intentar traer lo mejor del deporte, lo mejor de la universidad, ¿no? De la multinacional donde había estado. Y bien es cierto que cuando miraba al deporte, ¿no? Y recordaba esos años que tuve la suerte de compartir vestuario con Chris y otras personas, me hacía esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se puede llevar, ¿no? El alto rendimiento de un deporte, como puede ser en este caso el fútbol, a la empresa o al emprendimiento, ¿no? Y sé que esta pregunta luego entraremos, ¿no? Incluso también podemos entrar por ahí, ¿no? ¿Qué es alto rendimiento para ti? Y desde ahí desglosamos. Pero sí me gustaría saber Eh, tu punto de vista, ¿no? Porque sí que me encuentro con empresas que quieren vuestros resultados y quieren ese alto rendimiento, pero no se dan cuenta de que es algo mucho más complejo, que sí. depende mucho del contexto y el entorno, Eh, ¿verdad? Es, eh, es complicado. Yo creo que el alto rendimiento muchas veces lo llevamos simplemente al deporte y para mí no es así, ¿no? Tú lo has dicho anteriormente, el alto rendimiento existe en otros ámbitos laborales fuera del deporte. Es cierto que ese concepto de alto rendimiento o la dinámica de alto rendimiento para un deportista profesional adquiere, ¿no? Eh, ese día a día y ese concepto de por dónde tiene que ir el alto rendimiento desde edades muy tempranas y a lo mejor en el mundo de la empresa te lo encuentras en edades más avanzadas cuando lo empiezas a- a obtener o a conocer. Pero creo que va muy ligado, ¿no? Y para mí el alto rendimiento yo creo que es ser capaz de estar el máximo tiempo a disposición para competir o realizar una tarea esencial dentro de tu trabajo en el entorno profesional en el que te desarrollas, ¿no? Qué bueno, Y, y para mí yo creo que sobre todo lo más importante para poder estar dentro de ese entorno del alto rendimiento empieza por la cabeza. Yo creo que la cabeza es importantísima para que después se den otros pasos para poder fluir dentro del alto rendimiento, porque muchas veces hay muchos deportistas o gente dentro de la empresa o de su entorno laboral, ¿no? que parece que está en ese alto rendimiento, pero es verdad
que dentro de eso hay que intentar fluir para poder ser óptimo, ¿no? Y conseguir los mejores resultados. Y eso no es fácil, y eso creo que sobre todo empieza trabajando la mente, ¿no? Y yo creo que el estar bien de aquí, al final, de la cabeza, de la mente, te da pie, ¿no? Después, si nos centramos más en el deporte, a desarrollarte y a poder estar mejor físicamente, que además te va a permitir ser mucho más óptimo en tu entrenamiento, ¿no? Qué bueno. Porque si pasamos a hablar simplemente de la formación, y ya voy un poco más al fútbol. Hemos hablado de primero bueno, ese aspecto psicológico que te lleva después a empujarte físicamente y a obtener un rendimiento físico y unos hábitos de cuidado para tu físico que te van a ayudar después a optimizar tu entrenamiento. Una vez que estás dentro del entrenamiento, yo creo que también tenemos que ser conscientes que el porcentaje de mejora mm, no va a ser grandísimo, ¿no? Y que tenemos que vivir con que cada persona cuando nacemos eh, se nos dan unas cualidades innatas, ¿no? Y son esas las que tenemos que intentar potenciar para intentar cubrir las que no tenemos o las que no vamos a ser capaces de desarrollar tanto. Y por ponerte un ejemplo, yo no era un jugador rápido, ¿no? Y por mucho que entrenase la velocidad, y la fuerza, es verdad que iba a tener cierta mejora, pero no iba a ser un jugador muchísimo más rápido, ¿no? Entonces había que desarrollar otras y mejorar otras fortalezas que me hiciesen contrarrestar esa debilidad con la que, entre comillas, naces, ¿no? Y que no vas a poder mejorar muchísimo. Qué Y creo que bueno. eso es parte también del alto rendimiento. Qué bueno, Adrián. Fíjate, joder, cuántas cosas, ¿no? Porque mira, recuerdo, lo hablaba un día también con Robert y con Chris, ¿no? Un entrenador que tuve en el Racing, subiendo, ¿no? Haciendo las dobles sesiones, ¿no? De principio de temporada. Y yo, aunque era portero, la verdad que siempre me he movido por el sudor, sangre y lágrimas, ¿no? Y no por no fallar a los demás. Y me tenía siempre en primera línea. Y me acuerdo un día un par de compañeros que lo pasaron bastante mal. De hecho, uno se tuvo que ir en ambulancia por un pequeño golpe de calor. Me acuerdo hablando con el entrenador, le comenté, oye, como sigamos así no llegamos a viejos, ¿no? De forma muy anecdótica. ¿Y sabes lo que me contestó? Me dijo, Rodri, a mí no me pagan para que llegues a viejo, sino para sacar lo mejor de ti este año, ¿no? Y me ha Sí, encantado el enfoque que comentas, ¿no? Porque un alto rendimiento entiendo que ha de ser sostenible en el tiempo, ¿no? Y cuando uno rompe, deja de ser sostenible. Pero te traigo esa pregunta que es muy compleja para mí, ¿no? Adrián, ¿cómo saber, ¿no? ¿Dónde está el límite? Porque fíjate que nos has hablado, ¿no? Del límite mental. En Iracara es una empresa de neurociencia que llevo trabajando 7 años. Tenemos formación en multinacional sobre neurociencia, salud mental y otros temas. Trabajamos 6 pilares y fíjate que los has mencionado prácticamente todos, ¿no? La parte de descanso y sueño, ¿no? Ahora sabemos que durante el sueño pasan muchas totalmente. más cosas, ¿no? Regeneración de neuronas, neurogénesis, regeneración de tejidos, consolidación de emociones, alimentación y deporte, ¿no? Ahí tendremos 3 pilares y luego entrenamiento de atención, cognitivo-conductual, la parte de gestión emocional y la parte de propósito. Y fíjate qué interesante, porque nos vamos dando cuenta que todo está interconectado. Hemos tenido casos, Adrián, de gente que tiene igual un patrón de depresión, ¿no? Clínico, pero te das cuenta que ya no es mental, que no es solo mental, sino que viene una alteración de la microbiota. Bueno, nos damos Sí, eso cuenta, es. claro, el corazón, fíjate, ¿no? Llega de 3 a 5 metros, ¿no? El campo electromagnético que somos capaces de medir. Ahora sabemos por qué nos gusta estar con ciertas personas, otras no. Hay gente que te carga, hay gente que te descarga, ¿no? Y claro, y Eso voy un poco, es. claro, y un poquito más allá. Fíjate lo que has dicho, la parte mental, que creo que es un tabú gordísimo que ha habido en sociedad y en el deporte, que nosotros, creo que los deportistas de diferentes disciplinas estéis abriendo, creo, una brecha muy bonita, de decir, esto nos puede pasar a todos, ¿no? Y con esto, fíjate, no sé si Wimbledon escuchaste a un chico que a mí me llamó mucha atención hace unas semanas, que en una rueda de prensa ya dijo, es que no me estáis haciendo caso, pero me siento muy solo, ¿no? Ha habido el debate con Alcaraz, que también quiere vivir y estar en primer nivel, ahí ha salido Tony Nadal, ha Ujú. salido Moyá, mucha gente, y creo que sois ejemplo de muchas cosas, ¿no? Entonces, recogiendo todo esto, Adrián, claro, ¿cómo se hace, no? ¿Cómo realmente
somos capaces en el día a día. Ahí veo una pregunta por ahí de cuáles son, simplificando, y es simplificar mucho, tus tres pilares de alto rendimiento, ¿no? Pero has sacado otro tema también muy interesante de infancia. Y te traigo una pregunta un poco retadora, ¿no? ¿Esto se nace o se hace? ¿Crees que la gente que hemos estado en cantera y hemos tenido la suerte de estar ahí, tenemos una ventaja competitiva independientemente de nuestros dones y talentos a lo largo de nuestra carrera profesional? Ya después nos dediquemos a lo que nos dediquemos, o alguien que empieza a los 23 años en la empresa puede adquirir lo que lleva adquiriendo un niño desde los 7, 12, Vale. 14. Sé que es controvertida esta pregunta, ¿eh? Sí, Pero no, no, para mí no, ¿eh? Me refiero, yo creo que se puede adquirir, pero como he dicho antes, lo vas a adquirir en una edad un poco más avanzada. Es verdad que la ventaja que traemos, y a veces pasa, ¿no? La ventaja que a lo mejor trae una persona que está en una cantera de un equipo de élite durante muchísimos, muchísimos años y por lo que sea su carrera deportiva no ha podido ir a más y se mete en el mundo, en un entorno laboral más común o en un entorno empresarial. Es verdad que él viene ya con algo adquirido que es esa competir todos los días, esa no quedarte atrás dentro de la selección natural, ser mucho más resolutivos en momentos de tensión. ¿Y por qué digo esto? Porque si pongo el ejemplo de mi formación como futbolista en la cantera del Real Madrid, yo me tiré desde los 9 hasta que subí al primer equipo con 18 19 años en una de las canteras más exigentes del mundo. Y cuando digo esto es que posiblemente cada año había 10 compañeros que salían por la puerta, ¿no? Y ahí daba igual que tuvieses 9, 12, 14 años y volvían a traer gente nueva que venía a competirte el puesto, ¿no? Y entonces tú sabías que cada 6 meses venía alguien nuevo o venía alguien a intentar quitarte el puesto y te hacía que cada día fuese el más importante, ¿no? Y el que tocaba entrenar fuerte, tocaba no relajarse, porque poder estar en el Madrid cada día era prácticamente un regalo. Y claro, yo creo que eso también te hace madurar mucho más rápido, ¿no? No es fácil ver a niños como te he dicho, de 9 de 12 años salir por la puerta llorando porque pensaban que su sueño se había roto, ¿no? Y es verdad, ahí no se acaba el fútbol, no se acaba el fútbol, pero cuando tú estás dentro, eh, empiezas a crear un mecanismo de defensa. ¿Y cuál es ese mecanismo de defensa? La competición diaria, el no relajarte, el ser muy puntilloso con todo lo que haces, el ser estricto en tus hábitos porque sabes que te van a ayudar, ¿no? En intentar conseguir un objetivo, ¿no? Y eso de forma natural, casi sin pensarlo, se va generando, ¿no? En una cabeza de niño que todavía tiene mucha plasticidad y no está terminada, ¿no? Entonces es como que estás creando unas ramificaciones de forma natural y casi sin darte cuenta, ¿no? Y, y te da la opción, obviamente, de madurar mucho más rápido, de madurar mucho más rápido. qué bueno. Fíjate, Adrián, no, en mi caso no fueron los 9, fueron los 14 años cuando tuve la suerte de entrar en la cantera de Racing. Y, y hay algo que te quiero comentar, confesar en cierto modo, ¿no? Lo he hablado con algunas personas que sin darme cuenta estos años, y hablo de los últimos 20 posiblemente, ¿no? Eh, He ido buscando lo que sentía en ese vestuario de fútbol, ¿no? Yo, por ejemplo, el último año tuve la suerte, como comentas, ¿no? De mi generación fuimos subiendo solo 3 personas curso por año, ¿no? Temporada por año. Y bien es cierto que no te das cuenta, yo en mi caso, el entorno del que venía, mis padres eran profesores, no tenía una referencia, ¿no? Y bien es cierto que mirando hacia atrás me siento muy agradecido porque no conocía ni las reglas del juego, no sabía ni siquiera que uno podía vivir del fútbol, ¿no? Me he dado cuenta con veintitantos años después, ¿no? Em, pero pero sí, sin darme cuenta, he ido buscando eso en empresa, ¿no? He ido buscando eso en el emprendimiento, ese espíritu de vestuario, de compañerismo, de saber que un día te toca estar en el vestuario o en la grada y está bien. Y ahí tu labor es hacer mejor, ¿no? Al otro portero. Cuando te toca calentar al Mm, portero, te encantaría jugar ese finte, pero te toca calentar a tu compañero. ¿Cómo lo vas a hacer, no? Entonces, ese es el asunto, ¿no? Como bien dices, a edad muy temprana, ¿no? Guardando los límites, ¿no? Los espartanos, ¿no? Eh,
hacían un entrenamiento a edad muy temprana de selección natural, ¿no? Y yo no digo que esté a favor o en contra, pero lo que sí me he ido dando cuenta es que después hay un clic, y esto tiene que ver con las transiciones que me gustaría preguntarte ahora, em, que yo he vivido así, ¿no? Es decir, no he encontrado un lugar en el cual he podido sentir lo que vivía entonces, ¿no? Claro, compartíamos autobús, compartíamos todas las semanas, pretemporada, se forma una especie de familia. Y no me gusta hablar mucho de familia cuando hablo de trabajo, porque bien es Ujú. cierto que la familia es una cosa y el equipo Sí, es otra, pero está muy cercano a eso, al menos en mi experiencia, ¿no? Entonces, claro, cuando te vas dando cuenta que alguien se queja, porque le has mandado 20 emails a lo largo de 20 días, y yo en multinacional, en el equipo que estaba en última hora los últimos 6 años, pues yo tramitaba 120 emails al día, ¿no? Y estábamos con contratos de cientos o miles de millones de euros de renovables. mm, Claro, llega un momento que hay una parte de ti que no se ve reconocida en ese entorno. Y antes de pasar a transiciones, me gustaría preguntarte sobre qué opinas tú sobre el entorno, porque se está estudiando mucho, ¿no? La parte epigenética. Genética, que lo hemos hablado muy bien hasta ahora, y entorno. Y ahora nos están diciendo, cuidado, no solo son las cartas con las que naces, sino dónde las desarrollas, ¿no? sí, Y yo me he dado cuenta que mi vida se ha dividido como en diferentes etapas, ¿no? De ahí el concepto de transición. Claro, y o eliges bien el entorno o vas a acabar muy frustrado. Una, que tú no eres capaz de seguir al entorno, otra, porque el entorno no es capaz de seguirte a ti. No hay un alineamiento de valores, de rigor, de ética profesional, ¿no? Entonces, no sé cómo te llega a esto, Adrián, pero cómo de importante para ti son estas transiciones, ¿no? es muy importante yo creo que tú has hablado antes, ¿no? Un poco has hecho una pequeña introducción a eso del entorno, hablando un poco eh, y yo lo siento, hay veces que tú estás con personas que te chupan la energía y tú estás con otras personas que te dan esa energía o que te dan otras sensaciones, ¿no? Y eso es importante, eso es muy importante, saber con quién te vas desarrollando en el día a día y eso es parte del proceso de alto rendimiento, el entorno. Yo creo que cuando tú vas madurando tienes que ir empezando a saber dividir, ¿no? Y poner en cada lugar a esas personas que están alrededor de tu vida, ¿no? Y no es fácil, ¿eh? No todo el mundo tiene esa capacidad y a veces es complicado, porque también va con la personalidad de cada uno, el hablar con esas personas y poner a cada uno en su lugar, ¿no? Porque muchas veces hay condicionantes familiares y es difícil, es difícil. Entonces, es súper importante dar en el clavo con el tema de tu entorno y de dónde te vas desarrollando, pero es complicado, es muy complicado porque para mí hay una pata fundamental que es el entorno familiar y no siempre tenemos esa madurez o esa personalidad para poner barreras a esa gente del entorno familiar, ¿no? Y que estamos viendo que muchas veces no nos vienen bien o que están haciendo cosas que nos parecen que no son las mejores, pero nos da pena o nos genera respeto el decir, oye, hasta aquí, ¿no? Qué interesante esto que comentas, Adrián, ¿no? Porque fíjate, ahí en un modelo que estoy trabajando estos años, que publiqué hace unos cuantos años, hablaba bueno, 9 tesoros, ¿no? De forma simbólica. Uno era el entorno, que lo aglutinaba todo, un lugar donde tú te puedes desarrollar, donde la vida sea posible, ¿no? Y tus talentos puedan de alguna forma explorar, en base a lo que estamos comentando, ¿no? Una persona, la misma persona en un lugar, pueden darle un 3 de puntuación sobre 10 y en otra tienes un 10 de 10. Ya no depende solo de ti, ¿no? Sino depende del Sí. entorno. Después estaba la gestión, no, el tiempo, salud y propósito. Y luego había tres pilares. Tu mundo interior, tu relación contigo, que yo creo que esto lo has cubierto muy bien, la parte mental, emocional, ese entrenamiento propio. Y luego hay dos mundos más, tu mundo familiar y tu mundo profesional. El mundo familiar es aquel que heredamos, como bien comentas, ¿no? Y a medida que uno evoluciona, uno madura, como bien comentas, en ocasiones toca gestionar el no, poner límites. Yo me he ido Ujú. dando cuenta, yo en mi caso he sido hermano mayor, y adquirí ciertos roles o me invitaron a adquirir, ¿no? Y yo en algún momento hice mío el no fallar a nadie, ¿no? En dejarme para el final. Y ese final a veces no llegaba, ¿no? En el estar siempre a la altura. A eso se sumaba que mi madre, y bueno, mi padre te comentaba, eran profesores, pero es que fuimos al colegio de mi madre muchos años, ¿no? Y mi madre me dio, a mi hermano no, pero a mí me dio 2 años de clase, lo cual debería estar prohibido, ¿no? Porque Ya, ya, entonces ya, te yo, entiendo. claro, yo venía con muy buenas notas, pero sobre todo en sus asignaturas, lengua y francés, todavía me tenía que esforzar más para demostrar.
y nunca era suficiente, ¿no? Y claro, aquí te voy a ir a un tema un poco tabú, que es la comparativa injusta del exterior y de lo que yo hago, ¿no? En este caso, he visto que has sonreído con la parte de que me entiendes, Sí. pero después hay otra parte para mí también muy interesante, ¿no? Que tiene que ver con entender lo que realmente es tuyo y lo que realmente no es tuyo, ¿no? Porque creo que en ese mundo familiar vamos buscando amor, reconocimiento, estar a la altura, no fallar. Y a la vez luego eso lo proyectamos en mi experiencia en lo profesional. ¿Veis donde me decía Pedro Alba, mi entrenador de porteros, que no era justo que yo proyectara mi exigencia en los demás de esa manera, ¿no? Porque a un lateral derecho le pegabas una voz y funcionaba, pero la misma voz al izquierdo y le echabas abajo, ¿no? Entonces yo desde los 14. Un abrazo a Pedro Alba, y ahora que lo has nombrado, Sí, pues tengo claro. pendiente hablar con él, porque quedamos ahí atrás. Bueno, fue mi entrenador cuatro añines y buah, le quiero un montón, ¿no? Hace mucho tiempo que no nos vemos. Pues, pues eso a lo que estás hablando ahora, yo creo que eh, y yo me siento un poco identificado con eso que tú has hablado, ¿no? De tu madre como tu propia profesora, ¿no? Y teniendo inconscientemente pensando, ¿no? Tú que te tenías que esforzar más, ¿no? Y los principales culpables, en este caso eras tú y era yo cuando yo tenía esa sensación cuando yo tenía a Mitchell de entrenador, ¿no? Pero es verdad que, por ejemplo, en mi caso, y si voy centrado, mucho más centrado en eso, ¿no? En la autoexigencia y en la autoexpectativa, ¿no? Eh, yo hubo un momento en mi vida que rompí con eso, ¿no? Y me volví una persona muy fría con esas cosas, muy fría, muy sencillo. Es decir, eh, me convertí un poco egoísta y dije, bueno, eh, hago lo que me apetece, voy a hacer lo que me dé la gana en cada momento, dentro de unos límites, que se me entienda, ¿vale? Pues No me preocupa ya lo que diga la gente, lo que piense la gente, me preocupa los pilares, como tú has dicho, ¿vale? Y, y me centré en eso y la verdad que viví mucho más tranquilo. Y cuando hablamos del entorno, por ejemplo, para mí hay una persona fundamental en esto, ¿no? Podría hablar de mis padres y yo que tuve la suerte, ¿no? De tener un padre que había desarrollado toda esa carrera anterior y él había tenido muchas vivencias de las que yo iba a pasar después, pero no todas, no todas. Eso también fue una cosa que después comprendí con el tiempo, ¿no? Que claro, yo tengo un padre que fue la mega élite, yo tuve la oportunidad de jugar en la élite, pero llegó un punto en el que él no iba a vivir cosas que estaba viviendo yo, por mucho que él hubiese estado en la élite, porque su élite había sido en un entorno y una situación muy distinta a la mía, ¿vale? Entonces ya ahí había cosas que chocaban en las recomendaciones, en los mensajes, no que fueran malas, pero que chocaban, no se podían encontrar. Y luego una persona muy importante para mí, en lo que has hablado antes de los entornos, fue mi mujer. O sea, el que mi mujer pudiese empezar a vivir conmigo, sobre todo en la etapa cuando llego a Santander, fue fundamental, porque yo soy una persona que me gusta mucho el fútbol, ¿vale? Y entonces yo llegaba a casa y me ponía a ver fútbol y veía fútbol y jugaba a la Play, jugaba al fútbol y pensaba en fútbol y era todo fútbol. Claro, cuando van las cosas bien, fenomenal. Pero cuando van las cosas mal, llega un momento que tienes que decir basta, ¿sabes? Y en eso me ayudó mi mujer, porque mi mujer no es una persona que le guste el fútbol. Y a lo largo del tiempo, el haber ido formando una familia, el que mi mujer también eh, haga lo que es el fútbol, mis amigos tampoco son la mayoría unos apasionados al fútbol, me viene fenomenal. Y eso es importante, el poder elegir esas amistades fuera del entorno laboral que te hagan salir un poco, ¿no? de ese camino y aparcar un poco eh, las cosas, pues eso, los emails, las reuniones, el partido que hayas jugado mal, la mala temporada que te estén saliendo, porque creo que ahí, en esa desconexión, estás mucho más cerca, mucho más fresco de poder darle la vuelta, ¿no? A esas situaciones. muchas gracias, Adrián. Joder, de hecho, gracias por la honestidad. Fíjate que esta pregunta o lo que acabamos de comentar no estaba en el guión, así que gracias por compartirnos esto, porque fíjate que yo veo a veces las transiciones como un péndulo, ¿no?
En un momento estamos en un extremo y en otro te has ido al otro para volver a encontrar un equilibrio intermedio, ¿no? Y a mí, en mi caso, no sé si te sientes identificado con esto, con lo que me comentas o nos comentas, es que llega un día que entiendes que para seguir cuidando fuera te tienes que cuidar tú. Y a veces eso se interpreta como egoísmo, pero yo tuve que redefinir mi definición de egoísmo, porque era tan dura que mi forma de entender egoísmo era como lo de los aviones y la máscara. Yo no entendía, en los primeros aviones que cogí en mi vida, de muy jovencito, yo no entendía cómo me tenía que poner yo primero la máscara que a un niño pequeño. Y fíjate que esa parte más técnica o más Sí, sí, racional sí. o más, tenía a veces ganas de preguntar, ¿no? A los asistentes de vuelo, pero ¿te has equivocado? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿No? Fíjate de qué lugar venía, ¿no? A nivel patológico, ¿no? ¿Qué sucede? Que eso creo que me ha ayudado mucho en ámbitos de mi vida, pero ha sido una jaula en otros, ¿no? Y yo creo que has comentado la palabra madurar. Yo me voy relacionando con ella en este sentido, ¿no? En ir volviendo más a ti, respetando todo, pero entendiendo que la gente que te quiere y te quiere bien te quiere ver feliz, pero a veces a su manera, en base a lo que ellos han conocido. Eso Pero a es. veces no tienen la capacidad de ponerse en tus zapatos y entender la situación tal cual, ¿no? Y fíjate, y esto es una pregunta retórica para mí, que estoy convencido que como hasta ahora me voy a llevar mucho más, ¿no? De lo que te vas a llevar tú aquí, ¿no? Pero ¿crees que a veces ese condicionamiento, ¿no? que hemos ido teniendo en infancia y adolescencia en base a ese entorno y esa exigencia, ¿no? De que cada año te la jugabas, o te digo más, cada semana te la jugabas, cada año, cada semestre había idas y venidas, pero cada semana te la jugabas. Tiene una parte positiva, pero bajo mi punto de vista, a veces, más gestionada, se puede convertir en una jaula, ¿no? A mí a veces me gustan también las películas de estrategia, ¿no? Y a veces con connotación militar. Y me gusta mucho, o estudio mucho estos años, el estrés postraumático, ¿no? Y otros muchos temas. Y, y hago a veces de símil, guardando las diferencias, de cuando un deportista de alto nivel acaba su carrera profesional, ¿no? O cuando un entrenador acaba su carrera profesional, o cuando un tenista acaba su carrera profesional, o cuando un CEO o una CEO de una empresa decide pasar al mundo civil, digamos, ¿no? Al mundo más mundano. Claro, ¿crees que todo esto que hemos ido adquiriendo y aprendiendo, que nos sirve mucho en un entorno, a veces se puede convertir en una jaula en otro lugar? Que es una jaula que te has creado de autoexigencia, de proyección, ¿no? Y es una pregunta abierta, ¿eh? Y sobre Y de todo, hablo, cortoplacismo, ¿no? sí, hablo de mí, claro, porque después espero esto de los demás, ¿no? Sí, de cortoplacismo, ¿no? De tener las cosas inmediatamente, ¿no? De comprender a lo mejor poco al que tienes enfrente y sus procesos de desarrollo personal y profesional, ¿no? Y esa es la siguiente ventana, ¿no? Que hay que abrir. A mí eso es verdad que me ha pasado mucho ahora que he pasado a ser entrenador, ¿no? Y más cuando ayudas a gestionar un cuerpo técnico amplio como es el que tenemos ahora aquí, que trabajamos para Mitchell, ¿no? Y somos muchos, ¿no? Y tú no puedes esperar de toda esa gente que trabaja contigo en la misma sala, que todos vean el fútbol como tú, que todos desarrollen tareas como tú, que todos eh, lleguen a la misma hora o en las mismas rutinas que tienes tú de trabajar. Entonces, ahí tenemos que también ser un poco flexibles, ¿no? Porque cada uno necesita su espacio, su tiempo y su forma de desarrollarse y de poder demostrarte a ti qué es lo que puede aportar, ¿no? Entonces hay que salir un poco también que a veces en el fútbol es difícil, ¿no? Salir de esa inmediatez y de ese corto plazo. Qué bueno. Fíjate, Adriana, como anécdota, ¿no? Para compartirlo contigo en base a la pregunta que te podría dar mil casos míos, ¿no? Pero el último ha sido una aceleradora de startups para acelerar una parte de mi proyecto. Decidí entrar con ellos y pagué una buena cuantía económica, bastantes miles de euros, ¿no? Y, y lo que vi de ellos, o lo que vendían, o lo que yo percibí, ¿no? Que tiene mucho que ver también con mi sesgo y percepción, hablaban de alto rendimiento, de equipos de alto rendimiento, hablaban de mucho rigor profesional, ¿no? Y dentro del mercado, de ese mercado, yo vi que eso se parecía mucho a la parte multinacional, ¿no? De ingeniería y alto negocio y también a la parte deportiva. Y dije, "Joder, esta es la mía, voy a entrar". Hice una entrevista de admisión, les comenté todas estas dudas, me dijeron que sí, que eso era lo que me iba a encontrar. ¿Y qué me he encontrado? Nada más entrar, la semana siguiente el equipo de vacaciones. 2 semanas después, parte del equipo se va a un evento a Brasil y tampoco leen las cosas ni trabajan igual. Claro,
tú puedes, y veo que estás sonriendo. Como semana a semana o día a día mi cara iba cambiando. Yo intentaba seguir siendo empático, ¿no? Intentaba seguir entendiendo la situación, poniendo foco en lo que dependía de mí. Mandaba todos los trabajos. Claro, la chica que me tocó de consultora, yo creo que flipaba, porque dice, este es un extraterrestre, le pido esto para el viernes y el martes lo tiene, ¿no? Claro, porque yo lo que le explicaba, me juego mucho con este proyecto, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando tú te juegas mucho y es muy importante para ti y has generado una expectativa o creado una expectativa, se vuelve personal. Y ahí de repente se difuminan los límites. Y claro, llega un momento que hemos tenido una conversación ayer y he decidido, les he invitado a decir, oye, creo que es momento para que nos separemos. Cobrad lo que consideréis de este tiempo en base a una manera justa y con ese otro dinero, que espero que me devolváis, me voy a otro lugar a seguir buscando, ¿no? Porque creo que no podemos ser compañeros de viaje en base a esto, ¿no? Pero claro, fíjate cómo es mi cabeza, que para llegar a ese extremo, que yo cuando mando un email un poco con tono elevado, casi enfermo, en el sentido, y te lo digo literal, ¿no? Somatizo, es decir, cuando veo que me estoy poniendo duro con alguien, a pesar de que tenga razón, sufro un montón, ¿no? Pero llega un momento en el que tuve que llamar, ¿no? A un par de mentores que tengo, porque esto de entorno, fíjate, emprendimiento a veces tienes suerte de acceder pues, a una base de contactos, pues como la suerte que he tenido de estar hablando Mm, contigo, ¿no? Pero a veces toca pagar para llegar en a algunos entornos, ¿no? En este caso, pues pagué. Pero fíjate hasta qué punto mi mente todavía sigue ahí para ratificar si yo tenía un poco de razón y no meter la pata, tuve que llamar a parte de mi círculo de confianza, explicarle la situación y todos, de forma unánime, me dijeron, Rodri, de bueno tonto otra vez más, ¿no? Es decir, acciona para que te hagas una idea, mandé la carta de renuncia, me quedé 10 meses más formando equipos, cerrando contratos y me fui sin paro, sin iniciación ni nada. Al día siguiente estaba pagando autónomos, porque era lo justo, ¿no? En base a lo que estamos hablando. Pero fíjate qué interesante, Adrián, ¿no? ¿Por qué te comento esto? Porque yo aún en esto hay muchas cosas, tengo muchísimo que aprender, pero me voy dando cuenta que o elijo bien las personas o el entorno, o acabo dañado, o potencialmente, sin quererlo, puedo dañar a otra persona. Porque sí, yo lo sí, que les sí. hacía ver, digo, no va de ti, es que quien me ha vendido esto, quien he visto es tu CEO, pero después hay un equipo por detrás. Entonces, claro, Ujú, yo me había generado una expectativa que después no ha sido correspondida. Por favor, no os lo toméis a personal y mi intención no es hacer daño. ¿No? Entonces, no sé si este contexto te ayuda también a sí, encuadrar la pregunta anterior, porque creo que al final, creo, mi experiencia hoy es que no puedes mirar hacia otro lado ya. Creo que cuando ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, estás peor que antes. Esto lo decía sí. Confucio. Creo que yo no puedo ser de forma diferente, puedo matizar cosas y creo que el foco es buscar el entorno que toca donde desarrollar tu potencial. No sé qué Eh, opinas de esto, ¿no? Sí, no, y además que con todo eso que has dicho, que somatizas y tal, es que además ya no es que puedas afectar a esas personas. Tú dices, bueno, hablé con el CEO y a lo mejor estoy afectando a las personas que están por debajo, ¿no? Porque les estoy mandando este mensaje contundente. Yo creo que hay también una parte importante es que puede que afectes a los que están a tu lado, a los que más quieres, porque cambias tu estado de ánimo, cambias tu forma de ser y a veces de forma inconsciente pagas con la gente que tienes a tu lado, que tú has elegido porque crees que es un entorno bueno y donde tú te puedes desarrollar bien, y son a ellos a los que estás a veces atacando de forma involuntaria porque están pasando otras cosas alrededor. Y, y a mí, por ejemplo, me ha gustado lo que has dicho, ¿no? Que no siempre el- la decisión la tienes que tomar e ir a por ella, sino que te apoyas en gente que crees que pueden ayudarte y que te pueden dar otro punto de vista para tomar esa decisión final. A mí eso me gusta. Yo a veces soy de consultar y de hablar las cosas cuando voy a tomar a lo mejor cierta decisión para ver bueno, pues, otras opiniones. Igual que hay veces que no, ¿eh? Hay veces que digo, esta decisión la tengo muy clara y creo que es contraproducente que lo hable demasiado porque, joder, desde el principio lo he tenido claro y voy a por ello, sin pensar qué puede pasar. Fíjate, ¿no? Qué interesante esto, Adrián, ¿no? Porque tan importante creo que es saber cuándo aferrarte a una decisión o cómo consultar a tu comité de sabios, ¿no? Y esto yo creo que denota mucha humildad y mucho buen hacer. Yo cada vez, siempre lo he hecho, ¿no? Pero valoro más a la gente que sigue con la mente de aprendiz, ¿no? Creo que esto hasta el último suspiro vamos a estar aprendiendo. Y fíjate que Total. no te quiero robar mucho más tiempo, quedando un par de preguntas, pero antes del cierre,
si hay algo que quería compartir contigo en base a lo que estamos hablando para saber tu punto de vista, ¿no? Mira, desde hace ya años he tenido la suerte también por el entorno de Madrid de ir a comer o conversar también con gente del mundo del fútbol y otros deportes pues a muy alto nivel, ¿no? Entre ellos a veces representantes de futbolistas, eh, también nacionales e internacionales, algunos de ellos, ¿no? Que llevan a jugadores pues muy conocidos. Y, y me siento muy agradecido de haber tenido esas conversaciones, porque había una duda que te transmito ahora, ¿no? Y les decía, oye, yo sigo teniendo una espinita clavada con el fútbol, ¿no? De hecho, en Pamplona, cuando trabajé 3 años con Acciona, todas las tardes conseguí contactar con un club de entrenamiento de porteros y estuve entrenando pues a 3 o 4 equipos, ¿no? A porteros, ¿no? Desde los 8 hasta los 18 años. Y, y el dinero que me daban lo gastaba en Aquarius, entiéndeme, ¿no? Y en unos pinchos para los chicos y las chicas. Entonces, siempre ha estado esto muy dentro de mí. Y ya llega un momento que a mí me cuesta mucho, tardo más en salir que el resto porque me tengo que formar un montón. Y me he formado a nivel internacional pues, los mejores en muchos ámbitos. Y es cuando empecé a hablar con estas personas y les dije, oye, ya puedes ser un futbolista, puedes ser un CEO de multinacional, y aquí entre la edad temprana o madura que estábamos comentando al principio de hoy, ¿no? Y les planteaba esta pregunta. Digo, ¿por qué el mundo del fútbol en particular, ¿no? Sigue siendo tan reacio a la psicología deportiva, ¿no? O al coaching deportivo o a esta parte mental, ¿no? Y fíjate qué interesante, muchos de estos representantes me dijeron que incluso en el equipo suyo habían tenido psicólogos o coaches deportivos, pero que ninguno de los representados acudían a ellos. Esto después, a otra psicóloga la entrevisté en 2014 para este blog de Edipe, ¿no? Hace ya 11 años. Y fíjate mi carita, porque le pregunté lo mismo. Digo, sigo buscando ya entonces, hace 11 años en multinacional, lo que viví en el vestuario. Y ya me fue muy tajante. Me dijo, Rodri, no lo vas a encontrar. En el vestuario las dinámicas son diferentes. Casi subimos y subimos todos especialmente, ¿no? Aunque sabemos que cuando se sube o se baja, pues también hay modificaciones. La empresa trabajamos todos, se sube uno, ¿no? Pero yo seguía R que R, ¿no? Adrián diciendo, no puede ser, ¿no? Vamos a seguir buscando el lugar donde esto pueda ser. Y fíjate que al final me he ido encontrando con esto, hasta la última conversación con mi compañera bueno, la conocí aquí en una multinacional y luego cogió cargo el Betis, ¿no? Cristina, que también sacaré una entrevista con ella, y me decía, Rodri, hay futbolistas que no acudían a mí cuando estaba dentro del club y ahora que estoy fuera, me han contratado mis servicios. Eso por un lado, ¿no? Y ahí he visto un cariz. Después también otro amigo en común que con Robert ha montado una cosita, ¿no? En el cual yo estoy ayudando con la parte de Sí. crecimiento y desarrollo personal en un máster y demás. Yo me estoy ocupando de esa parte. Justo salió de esa conversación con Cristina, que también conocía a esta persona y habían coincidido en otro club. Y esta persona la había, y no digo su nombre simplemente porque no está presente y demás, pero fíjate lo que le dijo. Si quieres dedicarte a esto, no vas a poder hacerlo dentro del club o de todos los clubes. Vas a tener que hacerlo de forma externa, más pensando como en los equipos de tenistas, ¿no? Que un tenista tiene su equipo por detrás y rinden a ese tenista, no rinden a un ente mayor. No sé si esta pregunta es comprometida, no es comprometida, por dónde la quieres No, no atacar, es. Yo pe- creo, yo pero creo ¿qué está que. pasando, no? Para que la gente joven no se dé cuenta o tenga que romper, esto es importante. Igual se junta, ¿no? Esa no digo ausencia de madurez, porque yo creo que después de haber pasado por donde tú me estabas comentando que se pasa, son muy maduros. Pero la pregunta es, ¿dónde queda este huequecito de la salud mental, del acompañamiento diario? Y Vale, disculpa que te he cortado, ¿eh? no, no, en las cuestiones más de equipo de fútbol, ¿no? Y de lo que me has comentado, que no todos acudían a los servicios, ¿no? Dentro de los equipos de fútbol. Yo creo que hay dos cosas ahí. Uno, posiblemente los jugadores más jóvenes todavía tengan un poco esa barrera de inmadurez, de pensar que, porque yo creo que todos hemos sido jóvenes y hemos pasado un poquito por esa fase, ¿no? Totalmente Que de si acuerdo. miramos un poco para atrás, decimos, joder, qué niñato cuando yo era joven, ¿no? Qué niñato pensando eso, qué tontería hice en aquel momento. Todos. Es imposible, por mucho que hayas sido un chico muy centrado, Totalmente. es parte de la vida. Y luego yo creo que también hay una parte que a veces los futbolistas tenemos prisa por salir del entorno del club, ¿no? Donde pasamos tantas horas, tantos días, y es como que, bueno, he llegado, como en el club, desayuno en el club, entreno, descanso, fisios, y es como, "Uf, y ahora el psicólogo, y ahora, y es como que es esa parte del alto rendimiento, como que no todos le van dando valor. ¿Qué pasa? Que cuando de verdad lo necesitan
o se están dando cuenta que lo necesitan y no lo tienen en el club, sí que acuden a ello de forma más personal y porque creen que haciéndolo fuera del club se encuentren en una zona más segura de que sus cosas y sus sentimientos y sus sensaciones no van a salir de ahí y que posiblemente se entere el entrenador o se entere el director deportivo. Entonces yo creo que existe ese miedo y que yo creo que uno cuando tiene un psicólogo en el club, eh, debe utilizarlo, pero además yo creo que es importante también que abramos la mente en el sentido de que es una persona que trabaja para el club y por lo tanto trabaja también para el entrenador. Y esa persona es una persona cualificada que sabe qué mensaje tiene que mandarle al entrenador si tú estás en una situación no buena o en una situación que la estás pasando mal. Vale, no es que el psicólogo en este caso vaya a chivarse al entrenador de no. El psicólogo va a intentar trabajar para crear ese nexo entre tu sensación o tu mal momento o lo que sea con el entrenador, si el psicólogo ve al entrenador receptivo y capaz de solucionar ese tipo de problemas. Si no, no va a crear otro problema por el medio. Qué bueno. Y eso es lo que tenemos que intentar, digo, tenemos que intentar, hablo ahora como si fuera jugador, pero no soy, ¿vale? Eso es lo que tendríamos que intentar, me pongo ya como jugador otra vez, tendríamos que intentar los jugadores cuando tenemos a esa figura dentro Qué del bueno. club, que es el psicólogo. Me Porque encanta. después, joder, vamos fuera del club yo he trabajado con psicólogos fuera del club y con psicólogos dentro del club cuando los tenía dentro del club, ¿no? Y, y yo nunca he ido con la sensación de decir, bueno, le va a contar algo al entrenador. Yo daba por hecho que quizá le iba a contar algo al entrenador. No pasa nada, no pasa nada. Yo creo que es parte de intentar abrirte, ¿no? Y empezar. Yo creo que puede ser una buena oportunidad de empezar a madurar y a conocerte a ti mismo. Qué bueno. Porque como has dicho tú, estamos siempre en continuo aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, en el plano más psicológico, tú a veces acudes al psicólogo, ¿no? O al coaching y tú vas desarrollando con él ciertas herramientas, ciertas técnicas y te dan resultado. Pero luego la vida te pone en otras situaciones y que a lo mejor intentas utilizar esas herramientas y tal y no te sirven, ¿no? Y tienes que volver a acudir a él, ¿no? Porque son procesos de la vida y no es, bueno, te doy una llave inglesa y la llave inglesa vale para todo, no, eso no es Total, así. total. Entonces, claro, esa también es la labor de sentirte cómodo y confiar en el psicólogo, en los coaching, en este caso, ¿no? Pero bueno, más en psicólogos, que es en lo que yo he trabajado, ¿no? Al igual que estamos en continuo aprendizaje, hay que ir resolviendo distintos problemas durante la vida y no siempre valen las mismas herramientas. Totalmente de acuerdo. Fíjate, me ha encantado tu respuesta, ¿no? Porque yo cuando trabajo ya sea en empresa, ¿no? En procesos de mentoría, de coaching, de lo que toque, em, siempre hay una parte que es el código ético y la confidencialidad, ¿no? Cliente profesional. Pero eso no quita que realmente cuando uno detecta algo, hay una cláusula que permite elevar, incluso de forma anónima o con un contexto, para decir, oye, entrenador, directivo, ten en cuenta que esta persona, si no lo estás percibiendo, está agotada y demás, y esto puede tener unas consecuencias. Por eso siempre en empresa, que no siempre se hace, y por eso yo creo que también hay una mala imagen en algunos lugares, ¿no? Donde las personas no se han hecho bien, hay que hacer una entrevista, por ejemplo, a tres bandas. Representante de empresa, persona que va a llevar el proceso y en este caso el profesional, para acordar unos parámetros de trabajo, para acordar qué se va a reportar y qué no, para que haya claridad en el proceso. Porque yo creo que es un ente principal, ¿no? Una generación de confianza y esa red de seguridad para que se den las cosas que se tienen que dar. Pero has dicho muchas cosas interesantes. Una de ellas, por supuesto, hemos sido jóvenes, por supuesto que ojalá, ¿no? Yo a veces digo, ojalá pudiera saber lo que sé ahora de más chiquitito, ¿no? Lo hubiera sabido, ¿no? Y esa es la pregunta que creo, y creo que la has contestado muy bien, ¿no? Que me nace a veces, digo, ¿cómo puedo ser útil para los demás? ¿Cómo puedo ser útil para esos chiquillos o chiquillas que igual todavía la vida, y menos mal, no les ha golpeado tan fuerte para que se den cuenta que ir construyendo esa red de seguridad, a pesar de que todavía no se han dado cuenta de ese golpe, es suficiente, ¿no? Yo, por ejemplo, la lesión que tuve con 18, Adrián, fue que, bueno, no sabes cómo va el tema de porteros, ¿no?
tienes la gran suerte de como sois dos por plantilla, se lesiona alguien de arriba y vas para arriba, ¿no? Y ese año en particular, pues me llamaron de la cántabra, cosa que no lo solían hacer porque solo podía haber tres jugadores del mismo equipo en el campo y si metías el portero solo dejabas a dos de Racing jugar, pero ese año me llamaron. Nos dijeron también que tanto Robert, Chema y yo pues, podíamos ir a un entrenamiento de esos cientos o 200 chiquillos que van a la española, ¿no? Ese año pintaba muy bien, ¿no? Empecé a viajar con Segunda B, jugar con División de Honor cuando me tocaba, incluso los domingos con Pedro Alba, con los que no iban convocados del equipo, o incluso algún entrenamiento de primera, ¿no? Nos dio la oportunidad de estar ahí. Y, y de tanta fatiga muscular, pues me rompí por primera vez en mi vida, ¿no? Y de ahí me di cuenta de algo, y yo se lo cuento a la gente, yo no tuve la suerte de jugar a nivel profesional, pero sí tuve la suerte de llevarme aprendizajes que me estarán conmigo toda la vida. De ahí sentí algo muy jodido. Es que todo el mundo está contigo, empiezas a percibir que ya nadie está contigo, que estás solo en el fisio, estás solo en un cuartito recuperando, que después vienen miedos de volver a romperte, que intentas apretar más y el entrenador te dice que no, ¿no? Claro, hasta que no pasas por eso. ¿Cómo vamos a pedir que un futbolista empiece a meter los medios? Porque yo creo que el ser humano, paradójicamente, por mucho que nos digan las piedras, nos vamos a comer unas cuantas, ¿no? Tú sabes que te han dicho y aún así Sí, te la sí. comes. Entonces, la pregunta también iba por ahí, ¿no, Adrián? Si vamos a este lugar, ¿no? En este caso ahora te toca ser entrenador y acompañarás a la plantilla también desde esta manera en ocasiones, ¿no? Tendrás conversaciones a veces privadas, ¿no? Y irás dando cuenta, ¿no? Yo no te conozco, o sea, bueno, si acabamos de conocer, pero me da que tienes esa sensibilidad de dar cuenta de cómo está el otro, ¿no? Entonces, claro, ¿qué podemos hacer nosotros para intentar normalizar que esto es parte del entrenamiento? ¿No? ¿Qué podemos hacer nosotros que está en nuestra mano? He estado estudiando el MSR, es el protocolo de neurociencia más medido en laboratorio, ¿no? Con más evidencia científica. Lleva desde el 78. Pues ahí me certifiqué, hice los deberes. Y claro, son cosas que una vez las conoces, no sé si te ha pasado alguna vez, dices, "Jo, esto debería conocerlo todo el mundo, ¿no? Pero claro, la pregunta es, ¿cómo de forma coherente, sostenible, puedes ir acercando eso a la plantilla, a un entorno de emprendimiento, a un entorno de empresa, de forma que cada uno, sin necesidad de haber roto, ¿no? Metafóricamente o no metafóricamente, decida ponerse con esto? Esta es la gran pregunta que me acompaña y la voy resolviendo. Por eso me ha encantado tu respuesta, porque con mucha gente que ha trabajado en empresas de alto rendimiento o aceleradores de startups o en deporte, es un poco esto. A veces esto todavía no me he pegado el golpe y no veo que sea necesario, pero ya empiezo a verlo en el vestuario. O por otro lado, todavía no tengo tiempo para esto, o soy incrédulo, y es normal, ¿no? A que esto funcione o no funcione. Entonces, iba un poco por ahí la pregunta, ¿no? Adrián, en base a tu experiencia, creo que nos has contestado muy bien. Y me quedo con esta pregunta para mí. ¿Cómo podemos seguir divulgando, acercándonos de forma prudente, para que llegue un momento que entiendan que la respiración antes de tirar un penalti o un portero antes de ser capaz de enfrentar un córner es tan importante como todo lo demás? ¿No? La Mm. capacidad de ganar ese espacio, la capacidad de autorregularte, ¿no? ¿Cómo podríamos ser Yo capaces? creo Que que seguro que lo habéis hecho, ¿eh? sí, yo creo que, por ejemplo, contestando un poco cómo ir por delante de eso, no sé, quizá pequeñas píldoras, ¿no? Intentar poner a esa persona que todavía no ha llegado a esa situación, pues por ejemplo, no sé, acercarte a alguien que está viviendo un buen momento dentro de la plantilla y decirle, oye, mira, mira a tu compañero, joder, ¿qué piensas de lo que le ha pasado? ¿Cómo crees que se siente? ¿Tú cómo harías? Pero pildoritas, ¿por qué? Muy Porque bueno. yo creo que si me voy simplemente al plano futbolístico, ¿no? De nuestro equipo, nuestros jugadores durante la semana reciben muchísima información, ¿no? Las tareas en el entrenamiento, los vídeos fuera del entrenamiento, el trabajo de gimnasio y intentar entrarles con una charla demasiado extensa. Qué bueno. Creo que no vas a conseguir la atención que necesitas, ¿no? Para que ellos vayan desarrollando esa idea que quieres ir metiéndoles en la cabeza, ¿no? Y quizá con pequeñas pildoritas de 5 o 10 minutos, haciéndole un poco preguntas como, bueno, es una charla normal, pero no, estoy intentando que vayas viendo a lo mejor una situación, un jugador más joven, ¿no? Que no ha tenido la situación de otro compañero que a lo mejor pues está apartado del equipo o está fuera de la dinámica de equipo porque el club quiere que salga. Pues ir de esa forma un poco eh, enseñándole o haciéndole que autodescubra, ¿no? Cómo querría él gestionar esa situación y a partir de ahí ir dirigiéndole un poco, ¿no?
intentando hacerle de forma indirecta ponerse en el papel de esa otra persona, ¿no? Y poco a poco, pues ir dándole esas pildoritas, ¿no? De cómo tratar ese tema, por ejemplo, se me ocurriría. Qué bueno, Adrián. Fíjate que acabas de clavar la definición de la mayéutica socrática, que es en lo que se basa y se debería basar el coaching. Un acompañamiento en el cual la persona que está al otro lado, por inducción de preguntas, hace que la otra persona llegue a sus propias conclusiones, ¿no? Y fíjate que el gran problema hoy en día, que a veces hablamos de coaching y se acaba haciendo terapia y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, fíjate que aquí hablabas antes de rigor profesional. Y esto es algo que al menos yo he visto en el fútbol desde el minuto uno, porque es un entorno que sin rigor no es capaz de avanzar. Por eso yo a la gente le invito, ¿no? Mirad el tenis, mirad el fútbol, aprended de eso como faro, como brújula. Luego, nuestro día a día, que es lo que le digo a muchas empresas, por favor, sí, quieres ser un equipo de alto rendimiento como este, pero tu gente trabaja de 8 a 10 horas, no tienes a los mejores dietistas ni a los mejores psicólogos, esta gente tiene su familia y sus preocupaciones, el salario que tienen posiblemente no les hace a veces cubrir todas las necesidades, entonces coge este faro pero tráete aquello que sea honesto y coherente para ti, ¿no? Y como bien decías al principio, yo también defiendo que el alto rendimiento es para todo el mundo, pero el alto rendimiento para mí tiene que ser sostenible y adaptado a ti. Esto Nadal, Tony Es que si no, Nadal, es que si no, no hay alto rendimiento. no, Tony Nadal el otro día, ¿no? Y es muy tajante con esto, decía la frustración. La frustración es que no te has dado cuenta que eres muy malo, ¿no? Decía tal cual, ¿no? En el hormiguero, ¿no? Y claro, yo lo escuchaba y digo, ¿cuántas veces ese cortoplacismo o el no conocerte bien hace que te hagas más daño en el que toca, porque, eh, siendo una metáfora muy simplista, soy un pececito y tengo que subir a un árbol, las voy a pasar canutas. Si voy a un entorno que me hacen subir a un árbol, las voy a pasar canutas, ya, pero vente conmigo al río o al mar, ahí voy a poder competir bien, ¿no? Entonces, claro, Ujú. el alto rendimiento, y de hecho, fíjate, Adrián, mucha gente rechaza estas palabras, alto rendimiento, productividad, porque se han creado un paradigma o una definición que bajo mi punto de vista va desde una connotación negativa, pero bien entendido al final para mí es aprovechar tu tiempo de vida, con Claro. sentido y Yo, coherencia. yo hablaba al principio, ¿no? Sobre cosas con las que naces y cosas que puedes entrenar para mejorar, pero es lo que te digo. Yo sabía que era lento, no era un jugador rápido. Entonces tenía que buscar la forma en que no se me viese esa eh, debilidad, ¿no? Esa pensar antes, moverme antes, ¿sabes? Y eso tienes que aceptarlo. Y tienes que Total, aceptar que por mucho que entrenes eso, el porcentaje de mejora es muy bajo, ¿no? Porque además total, científicamente es algo que está demostrado, ¿no? En el caso de la velocidad, ¿no? Y, y no es una cosa con la que yo creo que te haces menos daño si eres consciente de tus limitaciones y de tus capacidades para total. joder, poder desarrollarte mucho, mucho mejor y poder resolver problemas mucho, mucho mejor. Fíjate, Adrián, que no te quiero robar más tiempo, dame 5 minutitos más y cerramos. Pero fíjate esto que has dicho para sacarte también una sonrisa. Hacía tiempo que no pensaba sobre esto. Yo he medido un 80, un 82 más o menos, ¿no? Claro, cuando veo a un bicho como Robert, digo, me cago en la mar, me saca medio brazo, ¿no? Y tres cabezas, ¿no? Y me acuerdo que buscaba las alturas de los porteros, ¿no? Y cuando veía, va, Casillas, también ando por ahí, ¿no? Un poquito más. Y iba al balneario de Puente Viesgo cuando iba a entrenar la española de pequeñín. Ah, muere, 1,75, tal. Digo, vamos bien, ¿no? Pero claro, tenías que potenciar mucho el tren inferior. ¿Por qué? Al final tenías que, con menos altura, llegar a la misma altura que Robert solo estirando su brazo, ¿no? Por poner esta casuística. Y Mm, me ha encantado lo que acabas de comentar, porque hay personas hoy no hemos hablado del tema mediático, no hemos hablado de redes sociales, pero te traigo esta última cosita, ¿no? Porque creo que es muy bonito lo que acabas de decir. Cuando nos comparamos mal e injustamente, ¿no? Y hace poco una persona con la que trabajo, ¿no? También tengo mis psicólogas y tengo mis mentores y mis historias. Yo creo que hay que ir acompañado. No creo en el acompañamiento diario, pero sí en etapas de acompañamiento, ¿no? Como bien comentabas, cuando no lo hagamos una dependencia. Esto es otro tema, mm, pero fíjate lo que me decía esta persona, ¿no? Me dice, Rodri, si no te das cuenta que todos los demás puestos están ocupados, tienes que ser tú. Claro, si abres las redes sociales, siempre va a haber un coche mejor, una persona mejor, alguien más alto, más bajo, lo otro, ¿no? sí. Entonces, fíjate con lo que nos acabas de regalar antes. Está muy bien eso para inspirarte, preguntar cómo lo han conseguido, pero no pierdas de vista ese autoconocimiento, es lo que va a ser la semilla de tu potencial. No te compares mal, porque estoy cansado.
en el buen sentido y en el mal sentido, de ver gente sufrir por una mala comparación. Adrián, no, es decir, me gustaría, quisiera, vale, está muy bien. Lo has hablado como un mapa, como inspiración, como un potencial, pero ahora vuelve a ti, ¿no? Conócete, Templo de Delfos, hace 2000 años. Conócete a ti mismo. Es decir, ¿en qué entornos? ¿Qué fortalezas tienes? Como tú bien has dicho, lo has repetido varias veces hoy que me ha encantado. Potencia aquello que te diferencia e intenta poco a poco ir elevando aquellas debilidades, ¿no? Ir supliéndolo. Pero por favor, no hagamos como hacíamos en el cole. Si eres malo en lengua y bueno en mates, te vas a particular de lengua. Vete Mm. también a particular de mates, ¿no? Entonces, fíjate, si esta parte de comparación, última pregunta para hacer el cierre, creo que es importante, ¿no? ¿En qué, con quién compararnos, cuándo compararnos, cómo compararnos? Porque estoy viendo mucha gente sufrir por una mala comparación. Simplemente eso detona un pensamiento que no toca, unos hábitos que no toca, y acaban de dejar de ver todo su potencial para ver solo sus vacíos. A mí no me gusta la palabra comparar, me gusta la palabra obtener. Qué bueno, Porque comparar, cuando comparas siempre va a haber diferencias y creo que el buscar en las diferencias no es tan positivo como encontrar, por ejemplo, yo hablo contigo, te empiezo a conocer y obtengo de ti lo bueno, lo que de verdad me viene bien, ¿no? Y no vamos a comparar si yo soy más alto que tú o no, ¿entiendes? qué bueno, Porque creo que ahí viene el problema y al final, en vez de aprovecharnos, nos vamos a acabar separando, porque la comparación al final nos va a acabar separando en vez de aprovecharnos. Entonces, me gusta más lo de poder obtener de las personas. Y después de obtener, has hablado de una cosa importante. Esos mentores de forma puntual, hemos hablado del entorno, de la gente que nos rodea, y hay una parte que no hemos hablado y que también es importante, que es el momento de estar solo, de estar contigo mismo, ¿no? Eh, a veces en psicología hablan de no autohablarte mucho, ¿no? Pero claro, hay que saber entender eso, no autohablarte con mensajes negativos. Yo considero que hay veces que tienes que estar solo, hablar contigo mismo, a- hablar contigo mismo de problemas, ver cómo resolverías ciertas situaciones. Y yo creo que es importante y sano también tener ese momento solo de meditación, de pensar, de estar un poco más aislado de tu mujer, de tus hijos, de tus amigos. Creo que también es una parte importante para el desarrollo personal y profesional y la resolución de situaciones. muy bueno. Pues fíjate qué interesante porque si un día te apetece, te invitaré de nuevo porque se han quedado temas en el tintero interesantes y esta soledad es algo que yo he redescubierto con retiros de estos 6 7 años de neurociencia muy bien arreglados y me he dado cuenta que en el silencio hay mucho aprendizaje, ¿no? Y que muchas veces nos cargamos, me cargaba y me cargo de cosas para no ver y no escuchar. Y en el silencio parece todo, ¿no? Pero eso dejémoslo, que ya te he robado 5 minutines más. Y fíjate, las últimas de cierre, Adrián, son bastante simpáticas, ¿no? En el sentido de, una es, ¿qué pregunta te gustaría que hiciera alguien que entrevistaré o conversaré en diferentes programas? Y otra es, si te ha gustado la dinámica, si crees que hay alguien que puede aportar, ¿no? Al público al que vamos a ir Vale. con su experiencia o su forma Vale, de bueno, ver. te dejo con esta última pregunta, ¿no? Si a la siguiente persona que tengas, si se habla él mismo, si tiene conversaciones a solas, y luego, bueno, parece que lo que hemos dicho antes, ¿no? Que queda todo un poco, antes de entrar en materia, ¿no? Hemos hablado un poco que queda todo en familia. Para mí hay una persona en mi entorno, ahora un poco más laboral y personal, que es el CEO de una empresa que tengo, ¿no? Con él, tenemos una empresa de tortillas que se llama La Martinuca, ¿no? Qué bueno. Y para mí su desarrollo profesional y personal en los últimos años ha sido increíble, ¿no? Porque él trabajaba y vivía en una zona de confort y a mí me ha parecido que ha sido un valiente, ¿no? Tirando hacia adelante este proyecto que iniciamos en pandemia y, joder, para mí, ya se lo he dicho muchas veces, ¿no? Que más allá de lo que pase con una empresa que nos está dando muchísimas alegrías, más allá de lo que pase ya en el futuro, para mí ya es un éxito para él personal, profesional y, por supuesto, empresarial lo que ha conseguido, ¿no? Entonces, se llama Víctor Naranjo y la verdad que
que es una persona bastante interesante. Muchas gracias, Adrián. Fíjate, gracias por esto, ¿no? Porque ahí está pasando algo que, que uno no puede esperar, ¿no? ¿Yo por qué hice esto, no? Hay una llamada desde hace años, ¿no? Ya te comentaba también fuera de grabación, ¿no? De que esto lo llevo haciendo desde hace 20 años prácticamente, ¿no? En las conversaciones, incluso antes, ¿no? Para que te hagas una idea, en el vestuario yo mediaba entre los gallos del vestuario y el resto de plantilla, ¿no? Yo era el que siempre me metía en medio, ¿no? Y, y este regalo que me haces o nos haces, ¿no? A la comunidad que se irá montando a través de estas conversaciones es brutal, ¿no? Porque creo que estamos predicando con el ejemplo o inspirando con el ejemplo. ¿No? Todo el mundo tiene un potencial de alto rendimiento, ¿no? Y fíjate al final cómo sin darnos cuenta me estés ayudando a hacer un filtro. Yo tengo unos contactos que he ido iniciando y la verdad la recepción ha sido maravillosa, se han puesto a disposición porque yo también ha habido una gran temporada de mi vida que no pedía ayuda, que no quería molestar. No quiere decir que no la necesitara, ¿no? Pero ahora que de repente ya he ido recolocando estos años cosas, pues me siento capaz, ¿no? De levantar la mano y decir, oye, te gustaría, ¿no? Y están pasando cosas muy bonitas, ¿no? Y de repente, hoy que nos hemos conocido tú y yo, me brindas la puerta después de una horita de alguien que parece ser importante para ti. Y sin daros cuenta, me estáis ayudando a filtrar el programa, los valores de la gente que viene, ¿no? La posición existencial, de forma que está pintando muy bien, ¿no? Porque no creo que lo que estamos hablando aquí nos haga mejores o peores, o que haya personas mejores o peores, pero sí creo en lo que hemos comentado hoy, el entorno. Y creo que sin darnos cuenta estamos creando un entorno en estas conversaciones de personas con cosas en común, ¿no? Y no es ni mejor ni peor a otras, pero creo que es lo que estamos diciendo, ¿no? Vete buscando personas que entiendan tu posición, porque hay algo que podemos hablar en otro momento, pero hay momentos en esas transiciones de mucha soledad, porque la gente que te rodea no entiende por lo que estás pasando. Entonces yo también, Ujú. ojalá este podcast, ¿no? Estas conversaciones sirvan para gente que está en ese momento de transición sin dar con la tecla o con la pieza del puzzle y alguna cosita de las que estamos hablando, haga un pequeño clic, les ayude a dar un paso en alguna dirección, ¿no? Que no se sientan solos, ¿no? Porque pasamos. Totalmente. Y yo creo que además, como tú has dicho, las transiciones pueden ser más rápidas o más lentas, pero siempre hay un punto de inflexión en esas transiciones en las que vas a sentir una soledad o un luto, un dolor, ¿no? Y es inevitable. Y a mí, me ha pasado, ¿no? Ya para terminar sobre las transiciones, yo me enganché súper rápido, ¿no? Había dejado el fútbol prácticamente en verano, en septiembre estaba trabajando de entrenador y después tuve ahí 4 o 5 meses que nos volvimos de Olympiacos y que estuvimos sin entrenar, ¿no? Y fue después de esa época en Olympiacos, fue esos 4 o 5 meses donde empecé a sentir el luto o la soledad o la pena, ¿no? De haber dejado una carrera deportiva durante tantísimos años, ¿no? Porque tenía mucho más tiempo para pensar, para hablar conmigo mismo y creo que era una fase que tenía que pasar y que no había podido pasar porque enseguida había enganchado, ¿no? con esa transición, pero tarde o temprano tiene que llegar y tenemos que asumir esas personas que lo están sintiendo o que van a dar el paso a esa transición, que estén preparados, porque ese momento lo vamos lo vas a tener que pasar, Total. pero es cómo lo pasas, cómo lo resuelves. Total. Y gracias por esto último, porque fíjate que de esto no hemos hablado. Hay un modelo que ya te compartiré, que llevo trabajando estos años, sobre las transiciones, y habla de lo que acabas de decir, de un proceso de pérdida, ¿no? Elizabeth Rubin-Ross y otros especialistas nos han hablado del proceso de pérdida de otros lugares, pero nos damos cuenta que un cambio vital o profesional, aunque no haya una pérdida física, no quiere decir que no haya un proceso de pérdida con sus fases, ¿no? Y fíjate que esto me enamoró, ¿no? Del proyecto que Robert y Miguel Torres tenían, ¿no? Porque yo les escuchaba y ellos, mi interpretación, ¿vale? No es la verdad, pero yo lo que escuchaba ahí es, tenemos la intención de acompañar, ¿no? A artistas, a profesionales en esas etapas previas a la transición para que tengan esos amortiguadores, para que estén preparados. Porque de repente te lo pueden contar, pero hasta que no estás ahí, no se ve el abismo bajo tus pies, ¿no? Y esto posiblemente no sean las palabras con las que me lo explicaron, pero sí la profundidad. Y de ahí Sí, dije, qué bonito, porque alguien muy que ha bonito. recorrido el camino, de alguna forma, ahora decide echarse a un Y lado que y lo ha decir, sufrido, y que lo ha sufrido. esto es. Y ahí de nuevo entra la figura para mí de coach, mentor, terapeuta, gente que acompaña a personas que han de ser éticos y honestos. Es muy difícil acompañar en un camino que no has recorrido. Entonces, fíjate qué interesante también, porque esto que comentas conecta mucho con proyectos de personas maravillosas bajo mi punto de vista,
que lo que quieren es, te quiero contar lo que viví para que ojalá algo te aporte, ¿no? Y al menos que minimices el impacto de mis errores, ¿no? No quiero decir que no te comas la piedra, como decíamos antes, pero que Sí. si te toca esa piedra, minimices el impacto de esa piedra. ¿Por qué? Mm. Porque me ha pasado a mí y a cantidad de gente. No esperes a ese momento de cierre para que de repente se te venga todo encima, ¿no? No sé si tiene sentido esto, Adrián, ¿eh? Pero Totalmente, totalmente. Yo sí estoy muy de acuerdo, muy de acuerdo. Eh, Porque y es lo que te he dicho antes. Creo que por mucho que cuando empiezas esa transición, por mucho que tu situación laboral sea óptima, económica, familiar, hay una parte dentro de ti, ¿no? Y eso has estado mucho tiempo dentro de un aspecto de tu vida que te ha llenado muchísimo, que te ha aportado muchísimo a nivel vital y de repente no está. Y eso no es fácil para nadie. Para nadie es fácil. Con lo cual, que asumamos que en esas transiciones va a haber dolor, va a haber dolor. Cómo lo gestionemos será la clave para llevarlo de la mejor forma posible, aun sintiéndolo, porque el dolor lo vas a tener y lo tienes que sentir. total. Y me encanta esto porque creo que es muy humano. Yo algo que he escuchado mucho estos años es, pero si lo tiene todo, ¿no? ¿No? Cuando trabajo con alta dirección, cuando trabajo con gente que ha levantado mucho capital y deportistas también con los que he trabajado, yo cuando escucho este comentario, si me permite hablar, por supuesto, intento decir, hay un ser humano detrás de esto que tú ves. Y lo que no te das cuenta es que si no has pasado por ahí, no ves el impacto de sus problemas. Y normalmente la exposición y el dinero trae problemas de un impacto mucho mayor, ¿no? Entonces, claro, de nuevo, juzgar es fácil, compararse es fácil, pero creo que esto que acabas de decir es súper profundo y potente. Hay un ser humano detrás de esa persona y a veces tenerlo todo socialmente no quiere decir que haya momentos lejos, ¿no? Entonces, permítete transitar eso y a la persona que está fuera, permítete reconocer que a pesar de lo que ves hay un ser humano, ¿no? Con su mundo interior, mundo familiar, mundo profesional, con sus creencias, con su proceso de pérdida, así que respétalo, ¿no? Empatice y respétalo, ¿no? Mm. Entonces, muchas gracias por esto, también Adrián, porque creo que, bueno, nos llevamos conociendo una hora y poquito, y creo que nos has regalado joder, mensajes muy profundos. Yo me he sentido muy a gusto, espero que te hayas sentido muy a gusto Igualmente, también. sí, sí, por supuesto, por supuesto. Ha fluido mucho la Está conversación muy a gusto. Ya tendremos otra conversación de más temas que seguramente se han quedado ahí. sí, Y y agradecerte tu tiempo, ¿vale? Porque sé que lo hablamos en agosto, estabais con mucho lío, gracias por sacar este ratito, te acabo de robar casi 15 minutos más, pero bueno, espero que te haya aportado. Cuando se publique te lo hago seguro, sí, llegar. sí, sí, claro. Y lo dicho, que mis mejores deseos para el proyecto en el que estás y que ojalá nos Bueno, veamos muy prontito. bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos en contacto y cuando quieras volvemos a hablar, porque seguro que se irán abriendo más melones Total. y podríamos estar un montón de tiempo hablando de un montón de cosas. Esto no tiene fin. Es lo bonito de estas materias que hasta el último suspiro vamos a estar profundizando, aprendiendo, ¿no? Y dándonos cuenta que hay mucho más ahí, ¿no? Bueno, pues Muchas nada, gracias, Adrián. perfecto. Un abrazo. Gracias. Hasta pronto. Chao, un abrazo.